por fin concluimos la historia que nos dice la palabra de Dios sobre Juan el Bautista. Ha sido como un poco lo mismo que vimos de Filemón, 5 o 4 sermones, si no estoy mal. Y aquí vamos para nuestro cuarto sermón sobre la vida de Juan el Bautista. Finalizamos esta serie de temas llamado el precursor de Cristo. Y hemos visto que Juan fue el precursor de Cristo y fue un hombre que preparó el camino del Señor, ya que su predicación apuntaba a Cristo como el único que podía librar a las personas de la ira venidera que Dios iba a derramar contra el pecado. En total hemos visto 4 características de Juan que nos enseñan cómo ser fieles precursores de Cristo. Y toda esta sección viene en Juan capítulo 3, del versículo del 1 al 12, pero a manera de resumen, solamente para ubicarnos una vez más en el contexto, voy a mencionar estas 4 características que ya vimos. En la primera vimos lo que hace el precursor de Cristo, eso lo vimos del versículo del 1 al 3, y lo que hace el precursor de Cristo es predicar el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay entrada al reino de Dios. Luego, de los versículos del 4 al 6, vimos la segunda característica del precursor de Cristo, y es que tiene un carácter humilde. La vestimenta de Juan, la comida que comía, y de hecho hoy vamos a hablar también algo de la humildad de Juan, nos muestra que el objetivo de Juan no era que la gente pusiera los ojos en él, sino que la gente pusiera los ojos en Cristo como el único que podía salvarlos. Y eso nos muestra su carácter humilde. La tercera característica que vimos es que el resultado del ministerio de Cristo, el resultado del ministerio del precursor de Cristo es la confesión de pecados. Como vimos en la historia, había mucha gente que llegaba a escuchar a Juan, pero Juan no se enfoca en eso, sino en predicar arrepentimiento y en que las personas confiesen su pecado. Y esto es muy importante de entenderlo porque el éxito del ministerio no está en el número de personas que vengan, sino en el que las personas que estén confesando sus pecados y estén arrepentidas. La cuarta característica, que la vimos hace 8 días, es la audiencia a la que se dirige el precursor, la cual son hombres incrédulos. Y aquí vimos que estos hombres incrédulos están muertos, que sus méritos no sirven de nada ante un Dios santo y que por eso necesitan tener un genuino arrepentimiento para ser salvados de la ira de Dios. Estas 4 características ya las hemos visto, ya las hemos estudiado ya por un mes, pero nos falta que estudiemos algo más. Y es la quinta característica. Y la quinta característica es que el fiel precursor de Cristo da una advertencia final. Y la advertencia que dio Juan fue una advertencia a su audiencia de la condenación que le esperaba a las personas si no escuchaban su mensaje. La advertencia que nosotros debemos hacer como precursores de Cristo es la condenación que les espera a todos aquellos que no se arrepientan y pongan su fe en Cristo. Aunque Juan ya ha hablado algo de esto en el versículo 7 cuando mencionó la ira venidera, en estos versículos finales Juan va a expandir su explicación de lo que se trata esta condenación. Así que vayamos al texto y leamos Mateo capítulo 3, versículos del 10 al 12. Mire lo que dice Mateo capítulo 3, versículos del 10 al 12. Dice así Juan: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Cuando leemos estos versículos, nos enfrentamos a algo que muchas veces no queremos hablar. Cuando leemos este texto, estos 3 versículos, vamos a una doctrina que muchas veces
no se habla y no se predica dentro de una iglesia. Y es la doctrina del infierno y de la condenación eterna. Las imágenes que vemos aquí del hacha, del aventador, de la limpieza en el granero y el énfasis en el fuego, en los 3 versículos nos muestran que Juan estaba hablando de la condenación que el incrédulo se va a enfrentar. Y estos versículos son muy pertinentes para el cristiano, ya que precisan el propósito por el cual Cristo vino al mundo. ¿Por qué Cristo vino al mundo? ¿Por qué? Cristo vino a salvarnos de la condenación eterna. Cristo vino a salvarnos de lo que Juan estaba anunciando aquí a todos aquellos que no se arrepientan. Y esto es supremamente importante. Cristo vino a salvarnos del fuego eterno en el infierno al que estábamos condenados debido a nuestro pecado y debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Entender esto es muy importante, entender esto es fundamental. ¿Saben por qué? Porque hoy en día se piensa que Cristo vino a salvarnos de la enfermedad. Se piensa que Cristo vino a salvarnos de la pobreza, de las adicciones, que Cristo vino a salvarnos de la tristeza o de vivir una vida sin propósito. Y la Biblia nunca dice nada de eso. La Biblia nunca dice que Cristo vino a salvarnos de la enfermedad, de la pobreza o de algo por el estilo. Siempre que se presenta la salvación que Cristo vino a proveer, no hace referencia a algún aspecto terrenal, a ningún aspecto material, sino a la salvación del ser humano en el infierno. Claro que cuando llegamos a los pies de Cristo, todo esto toma su perspectiva adecuada. Pero la Biblia, cuando habla de la salvación, nunca dice que Dios te vino a salvar de la enfermedad, de la tristeza, de la pobreza, de la soledad. No, eso no lo dice la Biblia. Por lo tanto, entender de qué se trata la condenación de la que Cristo nos salvó es fundamental. No solo porque eso nos hace valorar más a nuestro Señor Jesucristo, sino porque así podemos advertirle a los incrédulos del destino eterno que se van a enfrentar si no se arrepienten. Por eso hoy vamos a ver 5 aspectos de la condenación, 5 aspectos de la condenación a las que el incrédulo se va a enfrentar y que nosotros debemos advertirles sobre su destino final si continúan rechazando a Cristo. 5 aspectos de la condenación en estos pasajes, en estos 3 versículos, a las que el incrédulo se va a enfrentar y que el creyente debe advertirle sobre su destino final si sigue rechazando a Cristo. Y el primer aspecto de la condenación es que no hace acepción de personas. La condenación no hace acepción de personas. Mire lo que dice ahí el versículo 10, la primera parte. Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol. Hasta ahí, hasta ahí. El primer aspecto de la condenación es que no hace acepción de personas. Así comienza el versículo 10. Esa imagen que nos presenta ahí Juan, una imagen del hacha, era un símbolo de destrucción en esa época, como lo es hoy en día. ¿Un hacha es para qué? Para destruir, para cortar. Y lo que Juan está diciendo es que la destrucción es una realidad para los incrédulos. Esas palabras que están ahí, y ya también está puesta, nos muestran que el juicio ya está listo. El hacha ya está lista. El juicio ya es seguro. Pero algo que enfatiza aún más la condenación es cuando el verso dice que el hacha está ¿a qué? A la raíz de los árboles. Esto es extraño. ¿Por qué? Porque cuando usted o cuando un leñador va a cortar un árbol, no lo corta a la raíz, lo corta un poquito separado. Pero cuando Juan dice que el hacha está a la raíz de los árboles, significa que le va a quitar todo tipo de sustento. ¿Qué es la raíz? La raíz es aquello de lo que el árbol gana su sustento, gana su vida. Y la imagen lo que nos está sugiriendo es no solo que el árbol será derribado, sino que también se le quitará su fuente de alimento. Y esto significa que no hay ninguna esperanza para el árbol.
no hay ninguna esperanza para tal árbol. Y esto lo que nos está ilustrando es un cuadro sombrío de muerte inminente, de muerte segura. Pero mire lo que dice a continuación, y es que el juicio y la condenación es seguro, y no para algunos árboles, sino ¿para qué? Todo árbol. Todo árbol. Todo árbol significa que no hay excepciones. Todo árbol significa que en este contexto lo que les está diciendo Juan es a la clase religiosa de ese momento, a los fariseos y a los saduceos, es que no piensen que ellos por ser descendientes de Abraham tienen asegurada la salvación. Eso lo vimos hace 8 días, pero eso es lo que les está diciendo. Todo árbol. Ustedes no se crean mejores que los otros porque el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol. Y esto también significa que toda persona de manera individual está expuesta al juicio de Dios. Nadie, escúcheme bien, nadie tiene asegurada la salvación delante de Dios si no hace lo que Dios dice para salvarse. Nadie. Hermanos, que la condenación es una posibilidad para toda persona es una verdad de la Escritura. Es claro en la palabra de Dios. Dios no hace acepción de personas, ni para la salvación, ni para la condenación. Y esto definitivamente tiene algunas implicaciones. En primer lugar, y es parte de lo que hablábamos hace 8 días, es que debemos decirle a los incrédulos que no pueden pensar que sus méritos los van a salvar. A veces hay personas que piensan que no serán condenados en base a sus méritos personales, en base a sus méritos morales o en base incluso a sus méritos religiosos. Pero esos méritos los condenan porque los únicos méritos que cuentan ante un Dios santo son los méritos de Cristo. Solo hubo un Cordero perfecto. Solo hubo uno que pudo dar la talla. Y ese solamente fue Cristo. Por eso es en los méritos de Cristo que una persona se puede salvar, no en los méritos propios. Y eso es muy importante entenderlo. Las personas no están exentas. No, Dios no va a hacer acepción de personas cuando venga a declarar el juicio. Y eso es lo primero. Pero lo segundo que debemos entender con respecto a que la condenación no hace acepción de personas es que debemos proclamar intencionalmente el mensaje de arrepentimiento a toda persona. Debemos proclamar intencionalmente el mensaje de arrepentimiento a toda persona. Y esto también incluye a las personas que más queremos y a las personas que ya les hemos dicho, pero que se han negado a arrepentirse. Personas que siguen indiferentes. Y esto incluye a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestra familia y a nuestros amigos. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces pensamos, por el amor que les tenemos a nuestros seres queridos, que ellos no serán condenados. A veces como que lo obviamos o a veces no lo queremos pensar. Pero lo que debemos hacer es que con sabiduría, con amor y con firmeza debemos predicarles esta verdad. Los pecadores, los conozcamos o no los conozcamos, no pueden pensar que su pecado no tendrá consecuencias. No lo pueden pensar. Ellos deben ser conscientes que Dios no hace acepción de personas, ni para salvación, ni para la condenación. Ni para la salvación, ni para la condenación. Pero hay algo que también debo decir con respecto a este punto. Y es que, como siempre, debemos descansar en que nosotros debemos ser fieles en proclamar el mensaje. Pero solo Dios puede cambiar el corazón. Solo Dios cambia el corazón. Y solo en Dios debemos descansar con respecto a la salvación de los que nos rodean. Dios está en el trono como lo cantábamos. Y solo en Él esperamos. Solo en Él confiamos. Pero nuestro deber, ¿cuál es? Ser fieles a Él y a su mensaje. Ser fieles precursores de Cristo. Ser fieles mensajeros como lo fue Juan. Juan, que fue un heraldo. ¿Qué debemos ser nosotros? Heraldos. Debemos decir solo las palabras de Cristo, no las nuestras. Nosotros debemos ser fieles precursores de Cristo y declararles a los incrédulos que la condenación no hace acepción de personas. Que ellos no piensen
que se pueden salvar si no van en arrepentimiento a Cristo. Ese es el primer punto. Segundo punto. El segundo aspecto es que la condenación es la consecuencia de no arrepentirse. Es la consecuencia de no arrepentirse. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 10. Dice así: por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El segundo aspecto es que la condenación es la consecuencia de no arrepentirse. Esto puede sonar algo repetitivo, pero es repetitivo porque Juan es repetitivo y porque estamos predicando lo que dice la palabra. Como hemos visto, este llamado al arrepentimiento es central en toda esta sección. En el versículo 12 nos dice que Juan estaba predicando arrepentimiento. En el versículo 6 dice que la gente estaba siendo bautizada confesando sus pecados. En el versículo 8 Juan dice que tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Aquí el versículo dice todo árbol que no da buen fruto. Empieza diciendo ahí la segunda parte del versículo 10. Y esta frase nos devuelve inmediatamente al versículo 8. ¿Se acuerda? Versículo 8, mira ahí en Mateo 3. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí vimos, cuando estudiamos este pasaje, que el buen fruto significa que si una persona se ha arrepentido verdaderamente, verdaderamente su vida da muestras de ese cambio. Da muestras de ese cambio en su comportamiento, alejándose del pecado y buscando más la santidad. No significa perfección, pero sí significa que está en una lucha contra el pecado. Significa que mientras antes estaba muerto y no sentía nada, ahora el vivo siente el peso del pecado y quiere alejarse de él. Ahora, como dice el texto, si una persona no da ese buen fruto, ¿qué dice el versículo 10? Es cortado. Es cortado. Y esta palabra significa no solo que la persona será cortado irreparablemente, sino que será cortado completamente, totalmente. La siguiente frase, de hecho, enfatiza este sentido de destrucción total cuando dice que este árbol es echado ¿en dónde? En el fuego. En el fuego. Toda esta imagen le debió recordar a la audiencia original de Juan que al final de cada temporada de cosecha, el agricultor pasaba por su huerta y pasaba examinando los árboles. Y el árbol que no daba buen fruto, lo cortaba. Lo cortaba porque ese árbol estaba quitando espacio a buenos árboles y además estaba quitando nutrientes del suelo. Luego que el granjero o el agricultor hacía este recorrido, cogía los árboles y solamente los quemaba. Un árbol estéril era un árbol inútil. Era un árbol solamente apto para ser cortado y arrojado al fuego. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que el fuego es una imagen del juicio divino. Una imagen del juicio divino que va a resultar en condenación y en tormento. De hecho, el fuego se presenta casi siempre en la Biblia como un símbolo de tormento y de juicio. Por ejemplo, si usted recuerda, debido al pecado de Sodoma y Gomorra, ¿qué cayó del cielo? Fuego y azufre, ¿cierto? Eso está en Génesis 19. La historia, cuando Moisés estaba yendo a la tierra prometida, se le reveló un personaje con otros más que se llamaba Coré. Y Dios los condenó ¿con qué? Con fuego. Eso está en Números capítulo 16. En el último capítulo del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, versículo 1, nos dice que Dios va a traer en un futuro un juicio con fuego. Con fuego. De hecho, Jesús mismo, cuando habló de la condenación, lo hizo y lo ilustró que esta condenación iba a ser con fuego. Mire este versículo, Marcos 9, 43 al 48. Marcos 9, del 43 al 48. Y aquí nos está hablando el Señor Jesús de la gravedad del pecado, que el pecado puede llevar a una persona al infierno, o más bien no puede, lleva a una persona al infierno. Mire lo que dice Marcos 9, 43 al 48. Dice así: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo dos pies y ser echado en el infierno,
al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Cómo está ilustrado el infierno? Con fuego. Y este versículo nos habla de los radicales que debemos ser con respecto al pecado. No se trata de que usted vaya y se corte una parte, no. Sino se trata de lo extremo que usted debe hacer. Si hay un pecado que está tentándolo, usted debe tomar medidas drásticas para dejar de pecar. Bueno, porque ese pecado puede condenar a una persona al infierno. Hermanos, ¿qué vemos aquí en estos textos? Que el fuego es un símbolo de juicio. ¿Y qué vemos en la historia de Mateo capítulo 3? Que así como pasaba en ese entonces con los árboles estériles, de la misma manera pasará con toda persona que no se arrepiente genuinamente. Será echado en el fuego del infierno. Y esto nos puede parecer la repetición de la repetidera, como ya lo mencioné. Pero es que este es un énfasis que hace la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay confesión de pecados. Sin arrepentimiento, las personas no entrarán al reino de Dios. Sin arrepentimiento, las personas no mirarán a Cristo. Sin arrepentimiento, no hay salvación, no hay cristianismo. Sin arrepentimiento, solo hay condenación. Sin arrepentimiento, solo hay condenación. ¿Es este mensaje demasiado severo? Todo lo contrario, si usted piensa que es demasiado severo. Es un mensaje fundado en la misericordia de Dios. Es un mensaje que habla sobre la misericordia de Dios, que le advierte a los incrédulos de lo que pasará en la eternidad si no se arrepiente. Escúcheme bien algo. Dios, por ser Dios, pudo no habernos advertido de esto. Porque Él es Dios. Porque Él es santo. Dios pudo mandar castigo y ya, porque Él es Dios. Pero en su gran misericordia nos dejó su palabra para advertirnos. Así que como buenos embajadores de Cristo debemos salir y hacer esta advertencia y llamado a los incrédulos para que se arrepientan y que no sean condenados, hermanos. Debemos hacerlo. Ese es nuestro segundo punto. Nuestro tercer punto, vamos ahí. Vamos al versículo 11, a la primera parte. Dice así el versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ahí, hasta ahí quedémonos. Y el tercer aspecto es que la condenación viene precedida de una oportunidad para arrepentirse. La condenación viene precedida de una oportunidad para arrepentirse. Muy parecido al anterior, pero ya va a entender el cambio que le da el mismo Juan. En este punto, Juan vuelve una vez más a mencionar que es su bautismo y el propósito que tenía. Él comienza diciendo yo a la verdad. Y esta expresión pone a Juan en contraste con alguien que va a efectuar un bautismo mucho mayor que él. Él dice yo a la verdad os bautizo en esto, pero llegará otro que os bautizará en un bautismo mucho más poderoso. Luego él mismo dice yo os bautizo en agua ¿para qué? Para arrepentimiento. Y como vimos en el versículo 5, cuando pasamos por ahí, una persona que era bautizada en agua por Juan demostraba arrepentimiento porque confesaba su pecado y porque esto lo preparaba para el perdón que Cristo iba a ganar en la cruz. Esto lo preparaba para eso. Ese bautismo lo preparaba para mirar a Cristo. No salvaba los pecados, pero preparaba a las personas para ello. Pero hay algo que se resalta aquí en este texto. Y es que una vez más, Juan le está diciendo a los fariseos y le está diciendo a los saduceos que deben arrepentirse. Una vez más, les está diciendo que dejen su orgullo religioso y que se arrepientan si no quieren ser destinatarios de la ira venidera. Si estos hombres, de los que está hablando aquí este texto, fueron finalmente condenados, no fue porque les faltó una oportunidad para arrepentirse y una persona para declararles el mensaje. Hermanos,
La relación de Juan con la clase religiosa del momento nos muestra que antes de la condenación final, Dios siempre dará la oportunidad para que una persona se arrepienta. Dios siempre dará esa oportunidad. Y estas oportunidades que Dios ha dado para el arrepentimiento se va en uno de sus atributos más espectaculares, y es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Mire lo que dice 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ese versículo fue parte de la lectura bíblica que tuvimos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ahí casi al final de sus Biblias. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Mire lo que dice. Dice así: el Señor que no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el deseo misericordioso de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento. Pero aunque ese es su deseo, no todos van a proceder al arrepentimiento, porque lo vemos ahí en la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios está utilizando? Su paciencia. Y el contexto de este versículo, aquí en 2 de Pedro, es que algunos estaban dudando de que Jesús regresara para juzgar al mundo con fuego. Usted ve versículos anteriores y si recuerda la lectura, algunos estaban diciéndole a Pedro, ¿cuándo llegará la promesa de su advenimiento? ¿Cuándo es que vendrá Cristo? Y el Señor dice en el versículo 8, tranquilos, un día para el Señor es como 1000 años. O sea, en el tiempo de Dios siempre es perfecto, pero la respuesta que Pedro les da, por la cual el Señor todavía no ha llegado, es que Él está teniendo ¿qué? Paciencia, paciencia. La razón por la cual el juicio no ha llegado es que Dios está pacientemente dándole oportunidades a las personas ¿de qué? De arrepentirse, de arrepentirse. Esto también lo vemos en otros versículos, como Romanos capítulo 2, versículo 4. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice ahí Romanos capítulo 2, versículo 4, dice así: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Que la bondad de Dios, que la benignidad de Dios, que la gracia común de Dios, de que hace salir el sol para buenos y para malos, de que da comida para buenos y para malos, debe guiar a una persona que arrepentirse. Eso debería guiar a una persona para arrepentirse. Pero ¿qué es lo que vemos? Que a veces eso no sucede. Eso no sucede. Pero hermanos, antes de la condenación, siempre va a haber oportunidad para arrepentirse. Siempre. Y por eso, hermanos, debemos advertirlo al incrédulo, que si Dios no los ha acabado, es porque está siendo paciente. Es porque está siendo paciente, dándole todos los días oportunidad de arrepentirse. Pero que si se niega a hacerlo, la condenación es segura. La condenación es segura. Debemos advertir esto. La condenación es segura, pero Dios siempre va a dar oportunidad para arrepentimiento. Ese es el tercer punto. Vamos al cuarto punto. Y voy un poco rápido porque en estos últimos 2 puntos me voy a demorar un poco más. Mire lo que dice el cuarto punto en el versículo 11, en la segunda parte. Dice así, versículo 11, Mateo capítulo 3, versículo 11, dice así: pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. El cuarto aspecto es que la condenación es ejecutada por Cristo. La condenación es ejecutada por Cristo. En este punto, Juan nos dice que quien viene tras de él, que es Cristo, no solo es mayor que él, sino que tiene 2 tipos de bautismo que va a ejecutar. Pero lo primero que Juan dice es una referencia a la humildad de él. Y es necesario que lo digamos porque está en el texto. Lo primero que Juan dice es: cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Y esta frase
describe la labor de un esclavo en aquella época y que Juan diga que ni siquiera es digno de hacer la labor de un esclavo, muestra una señal de gran humildad. Él no era digno ni siquiera de hacer la labor más degradante que una persona tenía en esa época. Luego Juan dice, ahí mismo en el versículo 11, dice, después cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y este adjetivo, esta palabra poderosa, describe a alguien que es fuerte o que es capaz, pero debido a la posición que tiene, debido a la posición en la que está. Toda esta declaración que está haciendo Juan en este versículo nos muestra no solo la grandeza de Cristo, sino la bajeza de Juan. Él está describiendo la humildad de un hombre que solamente era una voz en el desierto. Juan se ve indigno, se ve incompetente, se ve insignificante en relación con Cristo. Juan solo estaba preparando el camino para el Señor. Y hermanos, es que así debemos vernos nosotros delante de Cristo. Insignificantes, incompetentes e indignos. ¿Sabe qué dice el Salmo 103? Dice que somos como polvo. Y así debemos vernos delante del Señor. Somos como polvo, indignos, porque Él es el Rey. Él es el Rey. Nosotros no somos ningunos especiales de Dios, ningunos ungidos de Dios. No. Estamos aquí por misericordia, no por nada más. Por misericordia. Aquí el central es Cristo. Aquí el Rey es Cristo. Aquí la cabeza es Cristo. Luego de esta descripción de humildad de Juan, Juan nos dice que Cristo es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque tiene dos tipos de bautismo que ejecutará. Y el primero dice ahí que los bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo. Cuando Juan dijo esto, los que lo escucharon debieron recordar lo que el profeta Joel había dicho cuando se prometió el derramamiento del Espíritu Santo y que ese derramamiento se iba a cumplir ¿cuándo? En Pentecostés, cuando empezó la iglesia. Vamos a ese capítulo, a Hechos capítulo 2, porque ahí nos habla de los dos sucesos. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4 y 16 y 17. Vaya ahí por favor, Hechos capítulo 2, del 1 al 4 y también versículos 16 y 17. Mire lo que dice ahí el texto. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora salte al versículo 16 y 17. Mire lo que dice Pedro con respecto a este suceso, ahí mismo en Hechos capítulo 2. Mas esto es lo dicho por el profeta ¿quién? Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Pedro? Este suceso de Joel, que Pedro lo dice, fue el que se cumplió ahí cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en ese momento. La promesa en Joel y cumplida en Hechos es lo que sucede en el momento de la salvación. Cuando una persona se arrepiente, el Espíritu Santo viene a morar en su vida, haciéndolo nacer de nuevo y cambiando su corazón. Eso fue lo que se prometió también, ¿se acuerda? En Ezequiel capítulo 36, con el pacto nuevo, en donde dice que el Señor iba a cambiar el corazón y que iba a poner un nuevo, ¿qué? Espíritu dentro de la persona. Esto fue lo que se cumplió ¿cuándo? En Pentecostés. Ahí en Pentecostés. Cuando una persona se arrepiente, el Espíritu Santo viene a morar haciéndole una persona nueva. Y esto es lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Esto es el bautismo en el Espíritu Santo. Este bautismo permite que el creyente sea sumergido o puesto en unión con Cristo y en unión con otros creyentes dentro de la iglesia. Este es el bautismo en donde en donde el Espíritu Santo nos sumerge en unión con Cristo y en unión con el cuerpo de Cristo. Mire estos dos versículos para entender esto mejor. Romanos capítulo 6, versículo 3. Mire, Romanos capítulo 6, versículo 3. Dice así, Romanos capítulo 6, versículo 3.
Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí nos está hablando del bautismo, el bautismo del Espíritu. ¿Hemos sido bautizados en quién? En Cristo Jesús. Pero ahora mire en el siguiente libro, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Mire lo que dice el texto. Primera de Corintios 12, 13. Dice así, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Qué es lo que nos está diciendo tanto en Romanos 6 como en Primera de Corintios? Se nos dice que todos los creyentes, escúcheme bien, todos los creyentes hemos sido bautizados en el Espíritu. Todos los verdaderos creyentes han recibido el bautismo, que es el sinónimo de la salvación. Y el bautismo no es una experiencia especial para unos pocos. Es una mentira lo que muchos dicen, que hay que buscar una segunda experiencia con respecto al bautismo del Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Esto pretende tener a las personas como ahí esclavizadas, dependiendo de otras personas que en teoría son más espirituales. Mentira. ¿Qué dice acá? Solo hay un bautismo. Solo hay un bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo sucede cuando una persona llega a salvación. En ese momento, el Señor lo sumerge usted en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Todos los creyentes, y si usted es un verdadero creyente, ya tiene el bautismo del Espíritu Santo. Esto no es una segunda experiencia que usted debe buscar. De hecho, nunca en la palabra nos llama a buscar un segundo bautismo. Nunca. Nunca. Es diferente que nos llame a ser controlados por el Espíritu Santo, que es lo mismo que ser controlados por la palabra de Dios en Colosenses. ¿No? Pero nunca, nunca, cuando una persona llega a Cristo, ya está completa. No necesita nada más. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en Colosenses? Cristo es suficiente, en Cristo estamos completos. No, el bautismo del Espíritu es ese bautismo cuando llegamos a salvación, cuando el Señor cambia nuestro corazón. Ese es el bautismo. Todos los creyentes, los verdaderos creyentes ya lo han experimentado. Pero bueno, sigamos con el texto. Aquí hay otro bautismo, ¿cierto? Dice, es más poderoso que yo, Él los bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo. Y luego viene y dice ¿qué? Fuego. Fuego. Aquí hay otro bautismo que ejecuta Cristo y es en fuego. Hay algunos que dicen que Juan solo está hablando de un tipo de bautismo debido a la proximidad de las palabras, Espíritu Santo y fuego. Dicen que bautizar con el Espíritu Santo es lo mismo que bautizar con fuego y que aquí el fuego significa purificación. Y quienes apoyan esta visión sostienen que cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés aparecieron ¿qué? Lenguas como de fuego. Y si quiere vuelva a ese texto. Mire rápidamente, Hechos capítulo 2. No está ahí porque ya lo leímos, pero mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice ahí Hechos capítulo 2, versículos 2 y 3. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Como de fuego. ¿Cierto? Aquí no dice que esto era fuego real, ¿o sí? No, sino que parecían llamas de fuego. Esta fue una señal sobrenatural, claro, que nos mostraba la presencia divina ahí, pero no era un bautismo en el fuego. Porque de hecho, ¿qué significa la palabra bautizar? Sumergirse. Muy bien. ¿Cierto? ¿Esto era una señal sobrenatural? Sí, pero no fue el bautismo en fuego. De hecho, cuando el mismo Jesús prometió el bautismo del Espíritu Santo, nunca habló del bautismo en fuego. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 5. Vaya a Hechos capítulo 1, versículo 5. Mire cuando Cristo mismo promete el Espíritu Santo. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Dentro de no muchos días, dice. ¿Dice Espíritu Santo y fuego? Ok,
Y esto, de hecho, es confirmado por Pablo cuando Pablo va a hablar del bautismo de Juan y del bautismo de Cristo. Vaya a Hechos capítulo 11, versículo 16. Hechos capítulo 11, versículo 16. Mire lo que dice Pablo. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Cuando usted lee Hechos, cuando ve ahí en Hechos otros creyentes que fueron bautizados con el Espíritu Santo, nunca se menciona el fuego. Nunca se menciona el fuego. No había fuego presente. Cornelio, los samaritanos, todos, no había fuego presente. Además, el contexto nos muestra que el significado de fuego aquí es condenación. Ve Mateo capítulo 3, versículo 10 que habla que el árbol será cortado y echado en el fuego. Y el versículo 12, ¿qué es lo que nos dice? Lo mismo, que quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Por eso, no puede ser que la referencia en la mitad al fuego pueda significar otra cosa. No. Aquí cuando se habla del fuego, se habla de juicio. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo se refiere a la salvación que Jesús trae en su primera venida. Y el bautismo en fuego se refiere ¿a qué? Al juicio de condenación que va a venir en la segunda venida de Cristo. Esto no es extraño que suceda. Y esto lo hemos hablado también, que muchas veces en un mismo versículo, cuando un profeta va a anunciar dos eventos, los pone uno al lado del otro sin intervalo de tiempo. Lo vemos en Isaías capítulo 53, cuando se habla del siervo sufriente, pero también se va a hablar del Cristo reinante que va a venir, ¿no? En un mismo. Pero hermanos, ¿cuál es el punto de todo? El bautismo de fuego es un bautismo para condenación. Y es importante esto, que el incrédulo sepa que quien bautiza para salvación con el Espíritu Santo es el mismo que bautizará para condenación. Es importante que el incrédulo vea a Cristo no solo como el Salvador, sino como el juez que lo condenará si no se arrepiente. Y esto debería cambiar la perspectiva del incrédulo. El incrédulo y muchos que se dicen cristianos deberían ver a Cristo como el Rey que vendrá y que hará juicio. A veces las personas se quedaron solo con la imagen de Cristo en la cruz. Y esto ha hecho que las personas piensen equivocadamente que Cristo solo perdona y que no va a haber ninguna consecuencia por el pecado. No hay ningún problema. Pero eso es una mentira. Eso es una mentira. Una imagen completa de Cristo, una imagen total de Cristo debe incluir, claro que sí, a Cristo como el siervo sufriente que lleva los pecados de quienes se arrepienten, pero también a Cristo como juez que condenará en fuego a los que lo rechazaron. Mire lo que dice Mateo capítulo 25, del 31 al 34. Mateo 25, del 31 al 34. Y el versículo 41 también. Que aquí nos habla de la segunda venida del Señor. Dice así, Mateo 25, desde el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora salta el versículo 41. Mire lo que dice el versículo 41 y dice así: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo va a venir Cristo por segunda vez? Como rey juez a condenar. Como rey juez a condenar. Y por eso es que el incrédulo debe ver a Cristo como el rey juez que no permitirá ser burlado y que condenará las ofensas que los pecadores hicieron contra él. El incrédulo debe saber y nosotros debemos advertirles que la condenación será ejecutada por Cristo y por eso debe ir corriendo en arrepentimiento a pedirle perdón a su Señor. Por eso, el incrédulo debe saber esto,
que Cristo no solo es el siervo sufriente, sino que será el juez que condena. Él bautizará a las personas que no se arrepientan en fuego, en fuego. Vamos al último aspecto, que está en el versículo 12. Versículo 12. Mire lo que dice ahí el versículo 12. El quinto aspecto de la condenación. Dice así: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El quinto aspecto es que la condenación es inminente y es eterna. Es inminente y es eterna. En este pasaje, Juan ilustra el juicio que Dios hará con la labor de un granjero cuando recogía el trigo. Y para entender mejor este pasaje, expliquemos un poquito de qué se trataba esto. Cuando ya llegaba el tiempo de la cosecha, los granjeros en Israel tenían que ir a recoger el trigo y recogían los tallos de trigo cosechados, eran arrancados y eran trillados sobre una piedra o una superficie de tierra compacta que se llamaba la era. La era es esa superficie en donde se les pasaba una rueda de molino, que era una rueda de piedra muy grande. Ahí el trigo era trillado. Y el resultado de esto era la separación de la paja y los granos de trigo en la misma superficie. Luego, lo que hacía el granjero era coger un aventador o una especie de rastrillo y lanzaba al viento la paja y el grano. La paja, como no pesaba nada, como era sin valor, se la llevaba al viento y el grano, el buen grano, caía una vez más a la era. El grano de trigo luego era recogido y era llevado al granero y la paja era quemada y así se culminaba con éxito la cosecha. Para la audiencia de Juan, que era parte de una cultura agrícola, esta imagen no dejó a nadie adivinando de lo que Juan estaba hablando. No. Ellos sabían que él estaba describiendo una separación y no era simplemente de trigo, sino de seres humanos que iban a salvación o a condenación. Ellos la tuvieron clara. Pero seguramente lo que más les debió impactar a esa audiencia es que la condenación era inminente y era eterna. Ahí el versículo dice, miren una vez más las primeras palabras, su aventador que está en su mano. Esa palabra está parece sin relevancia, parece que es una palabra más, pero lo que nos está comunicando es que el proceso de separación está por comenzar y es seguro. Está por comenzar y es seguro. De hecho, vimos en el versículo 10 algo parecido cuando dice que ya también el hacha está en su mano. Y esto significa que el juicio es innegable, que el juicio va a suceder. Tanto al principio como al final de estos 3 versículos, Juan le advierte a su audiencia que se arrepientan, porque el Señor ya tiene en sus manos el hacha y ya tiene en sus manos el aventador. ¿Para qué? Para ejecutar juicio en cualquier momento. Primero, el Señor va a recoger a los suyos y los llevará al granero, que es una imagen de la salvación. Pero luego, el Señor limpiará a fondo su era y lo hará ¿con qué? Con fuego, con fuego. El versículo concluye diciendo, mire bien, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Nunca se apagará este fuego. Y esta expresión describe literalmente que la condenación no solamente consiste en un violento calor consumidor, sino que además será eterno. Eterno, mis hermanos. Hermanos, debemos decirle a los incrédulos que la condenación no solo es inminente, sino que es eterna. Debemos decirles que la condenación en el infierno es tan real como el cielo eterno. Increíblemente, muchas personas creen en la existencia del cielo, pero se niegan a pensar en que existe un infierno. Pero el infierno es real. El infierno es un lugar de tormento y de castigo que durará por siempre, en donde los incrédulos estarán constantemente quemándose y atormentados. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículos del 40 al 42. Mateo 13, del 40 al 42.
Dice así Mateo 13, 40 al 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto sucederá. ¿Sabe por qué? Porque los incrédulos tendrán cuerpos que no se extinguirán experimentando el fuego eterno. Esto es muy importante también de entender, porque hay algunos que dicen que no, que va a haber aniquilación. No. Va a haber condenación, destrucción, pero el fuego será eterno. ¿Por qué? Porque los incrédulos van a tener cuerpos que van a experimentar ese dolor por siempre, así como los creyentes van a tener cuerpos para vida eterna. Mire lo que dice Juan capítulo 5, versículo 29. Juan capítulo 5, versículo 29. Mire lo que dice. Juan 5, 29. Juan 5, 29. Dice Juan 5, 29. Desde el 28, de hecho. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, a los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué significa esto? Que Dios le dará cuerpos a los creyentes para disfrutar la vida eterna, pero al mismo tiempo Dios les dará cuerpos a los incrédulos para experimentar la condenación eterna. Hermanos, esto es una realidad. Esto es una realidad. Y en este momento, todos los que ya han sido condenados, los que ya han muerto en condenación, no solo están arrepentidos de no haberse arrepentido, sino que ruegan para que alguien le hable a sus seres queridos. Mire lo que dice Lucas capítulo 16, versículos del 27 al 29. De hecho, leamos todo. Leamos desde el versículo 19. Lucas 16, desde el 19. Mire lo que dice. Estamos ahí. Lucas 16, versículo 19. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que es una imagen del cielo. Y murió también el rico y fue sepultado. 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Quiénes son Moisés y los profetas? La palabra. Porque ya Moisés y los profetas estaban muertos. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué está diciendo la historia? Tienen la palabra. Escuchen a la palabra.
Y si no escuchan a la palabra, no hay esperanza. ¿Qué es lo que está diciendo esta historia? Mire lo que está diciendo el rico, que curiosamente no se menciona el nombre. Solo se menciona el nombre del salvo, que es Lázaro. ¿Qué está diciendo el rico? Señor, te ruego que envíes a alguien para que no esté en este lugar de tormento. Te ruego, le dice. Los que ya están condenados están rogando en el infierno que alguien vaya a sus seres queridos, porque si no, van a estar en el mismo lugar. Eso es lo que están rogando. No solamente arrepentidos por no haberse arrepentido, sino rogando que alguien llegue con el mensaje de la salvación. Y el mensaje va a llegar, porque Dios siempre da oportunidad. Siempre da oportunidad. Hermanos, esta palabra es una palabra muy dura. Tanto que cuando yo la estaba preparando no sabía cómo articular algunas cosas. Pero si nos hemos de llamar cristianos, si la palabra de Dios es nuestra guía y si Cristo es nuestro Señor, no podemos dejar de hablar de esto. No podemos dejar de hablar la condenación en el infierno eterno con fuego. De hecho, nadie en toda la Escritura habló de la realidad del infierno con más frecuencia que Cristo mismo. Aunque la condenación en el infierno es una realidad que nos resulta difícil de pensar, no debemos ver las cosas desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Él nos llama a advertir a los incrédulos de esta condenación. Nos llama a predicar las malas noticias para que las personas puedan entender cuánto necesitan las buenas noticias del Evangelio y de Cristo. Si queremos ser fieles precursores de Cristo, debemos advertirle a los incrédulos que la condenación es inminente, que la condenación es eterna, para mostrarles que solo Cristo es la única salida, que solo hay un camino, que solo hay una verdad, que solo hay una vida que nos lleva a Dios y a la salvación, que solamente hay una salida para escapar del destino eterno. Por eso debemos declararle a los incrédulos que la condenación es una posibilidad para que se arrepientan ya. Para que se arrepientan ahora. Es ahora que la gente debe arrepentirse, porque no saben cuándo llegará Cristo ni cuándo morirán. No lo saben. Y cuando eso suceda, ya no habrá más oportunidad. Mire lo que dice 2 Corintios 6:2 y con esto termino. 2 Corintios 6:2. De hecho, desde el versículo 1. Mire lo que dice 2 Corintios 6, 1 y 2. Dice así. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser el día de la condenación. Mañana puede ser el día de la condenación. Hermanos, la condenación no hace acepción de personas. La condenación vendrá sobre toda persona que tuvo la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. La condenación será ejecutada por Cristo de manera segura y por la eternidad. Y esta verdad debería romper nuestros corazones y motivarnos a compartir el Evangelio con todos los que podamos, mientras podamos. Hermanos, debemos ser fieles precursores de Cristo. Debemos ser fieles al mensaje de nuestro Señor y predicar las malas noticias de la condenación para exaltar las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Mi Señor,
Primero yo te doy gracias porque tenemos tu palabra y porque queremos escuchar tu palabra. Tu palabra, Señor. Tu palabra que nos ha dicho que es por este medio que viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Tu palabra que nos ha hecho nacer de nuevo. Tu palabra, Señor, que ha llegado a nuestras manos y que la tenemos. Señor, yo te pido que esto no deje a nadie de los que estamos aquí indiferente, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos entender, si no lo hemos pensado, de la verdad de la condenación y del infierno eterno, Señor. Y que si en este momento aquí hay alguien que no es creyente, Señor, que tú, Espíritu Santo, vengas a él y en tu misericordia le des el don del arrepentimiento para que pueda nacer a vida nueva. Señor, gracias por esta salvación tan grande, Señor, que tenemos. Pero de la misma manera, ayúdanos a ser valientes para predicar, Señor, también que la condenación es una realidad. Señor, ayúdanos a predicar tu mensaje completo. Ayúdanos a hacerlo rogando a las personas con misericordia, Señor, para que pongan sus ojos en ti, que eres el único camino, la única verdad y la única vida que puede salvar, Señor. Ayúdanos a que lo que nos importe sea ser fieles a ti, Señor, pero que tengamos compasión por el destino eterno de aquellos que te rechazan. Te lo pido, Señor. Te lo pido, Señor. Danos valor para compartir tu palabra. A nuestros padres, madres, hermanos, amigos, Señor, que sabemos que están perdidos, que sabemos por lo que tu palabra nos ha dicho que serán condenados. Ayúdanos, Señor. Te lo pido, Padre Santo. Queremos ser fieles a ti, Señor. Queremos honrarte a ti, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y guárdanos de deshonrar tu nombre. Y que este mensaje, Señor, lo podamos predicar fielmente. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en tu nombre hemos orado. Amén.